Gloria a Dios. Yo quisiera comenzar este estudio de la palabra de Dios, porque es un estudio, con una pregunta, hermano. Y usted, según el conocimiento que usted tenga de Dios, me puede contestar, o bien, pues contéstese usted mismo ahí en su mente, de acuerdo a lo que usted conoce, y pues ábrale su corazón para comprender más de Dios en esta noche. La pregunta es: ¿puede alguien ver a Dios? ¿Será que alguien puede ver a Dios? Algunos dirán que sí, algunos dirán que no, ¿verdad? Entonces, leamos San Juan capítulo 1, verso 18. San Juan capítulo 1, verso 18, donde dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Hermanos, el tema de hoy es un tema muy complejo de enseñar, diría yo, porque es muy difícil de enseñar, pero con la ayuda de Dios lo vamos a enseñar en esta noche. La palabra de Dios enseña en San Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás. Y este versículo es utilizado por algunas falsas doctrinas para enseñar que Jesús no es Dios. Porque si a Dios nadie lo vio, a Jesús sí lo vieron. Estuvieron con él, sus discípulos, su mamá desde que nació hasta que fue crucificado también lo vio. Lo vieron sus hermanos, lo vieron, o sea, si a Jesús lo vieron, entonces Jesús no es Dios, porque aquí dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero la palabra de Dios, hermano, es perfecta. La palabra de Dios no tiene variaciones. La palabra de Dios es intachable, ¿verdad? La palabra es intachable. Y siempre yo recomiendo, pues, si quiere utilizar usted una versión correcta, para mí la versión más infalible es la Reina Valera, ¿verdad? Tal vez puede variar ahí algunas opiniones, pero hoy con la Reina Valera le voy a demostrar a usted ¿a qué se refiere la palabra con decir a Dios nadie le vio jamás? Amén. En la palabra de Dios muchas veces se utiliza la palabra Dios para referirse al Padre, y se utiliza la palabra Dios para referirse al Hijo, como se puede utilizar la palabra de Dios, la palabra Dios, para referirse al Espíritu Santo, ¿verdad? Como ustedes sabrán, nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres son uno, ¿verdad? Esa es nuestro dogma de fe, ¿verdad? Pero hay muchas veces que el enemigo aprovecha nuestra ignorancia en las Escrituras para poder confundirnos, para poder engañarnos, ¿verdad? ¿Por qué es importante este tema? Es importante para conocer mejor al Padre y al Hijo, como lo dice su palabra, ¿verdad? Yo creo que nosotros, cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos acá, le alabamos, le adoramos, nuestro anhelo debe de ser conocer más a Dios, ¿verdad? Yo creo que si usted ama a una persona, va a querer conocer más a la persona. Por eso es de que cuando alguien está enamorando a una señorita o a una doncella, digámoslo así, le pregunta: mira, ¿qué te gusta, verdad? ¿Qué te gusta comer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Te gusta comer hamburguesas? ¿Te gusta comer pollo? ¿Por qué? Porque el hombre está interesado en agradar a la que va a ser su futura pareja, ¿verdad? Entonces nosotros debíamos de conocernos más para saber qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada a esa persona, ¿verdad? Entonces, y también la palabra lo enseña ahí mismo en San Juan, capítulo 17, verso 3. Dice en San Juan, capítulo 17, verso 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y este versículo también lo utiliza esta gente que anda engañando a los escogidos, porque Jesús dijo que si fuera posible engañarán a los escogidos. Lo utilizan también para engañar a la gente. Bueno, decir, yo vengo aquí a mostrarte que Jesús no es Dios, pero mira, la Biblia dice que tenemos que conocer mejor al único Dios verdadero y a Jesucristo, haciendo una separación entre el Padre y el Hijo.
Pero definitivamente lo que enseña aquí la palabra es que nosotros tenemos que anhelar en nuestro corazón conocer al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Él tiene que estar en anhelo en nuestro corazón, y no solamente nuestro anhelo, sino que esta es la vida eterna. Si usted quiere la vida eterna, hermano, tiene que conocer más a Dios, ¿verdad? Y por eso es que todos los días, pues, que hay servicio, estamos acá para aprender más de Él. Leemos la palabra de Dios para aprender más de Él. En San Juan 5:39 decía Jesucristo, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, definitivamente, si yo quiero conocer más de Jesús y por ende conocer más de Dios, tengo que escudriñar la Biblia. No lo voy a conocer con solamente adorarle, con solamente alabarle. Tengo que leer la palabra de Dios. No nos tienen que bastar solo las enseñanzas que se dan en la iglesia. Alguien que ama a Dios, ama su palabra y anhela. No puede estar en nosotros, es que hermano, fíjese que la mucha letra mata, entonces yo por eso no leo la palabra. Está en un error en ese sentido, según lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que conocer más de Dios. Para que lo que dijo Jesús allá en San Mateo capítulo 24, cuando dijo, y mirad que nadie los engañe. Porque andan muchos allá que no descansan, hermanos. Tal vez usted sí se queda en su casita descansando los sábados y domingos, pero esa gente anda trabajando. Y en su corazón piensan que están sirviéndole a Dios, pero el enemigo los tiene en caminos equivocados, enseñando cosas contrarias a Dios. Y esta noche lo vamos a aprender. Entonces, ¿por qué también es importante? Para no ser engañado por esas doctrinas incorrectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios. Es importante conocer este tema, porque ahí usted va a conocer si Jesús es Dios o no es Dios. También por los unicitarios bíblicos, que es otra secta que existe, que también tienen la misma doctrina de los testigos de Jehová, solo que no se llaman testigos de Jehová, pero también dicen que Jesús no es Dios. Los unitarios son los que dicen solo Jesús. Solo Jesús. Ellos no creen tampoco en la Trinidad. Ellos dicen que solo Jesús, en Jesús habita el Padre, y Él es siempre, ¿va? Cuando usted mira al Jehová del Antiguo Testamento, verá a Jesús, y Jesús siempre ha estado, y Él es Dios. Entonces ellos están bien en una parte, pero mal en otra, porque no conocen que el Padre y Jesús, cada uno tiene sus características, aunque los dos son Dios. Porque si no, ¿cómo explicamos a Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. Si a Jesús lo vieron, entonces Jesús no es Dios, ¿verdad? Entonces también están los mormones, hermanos, lo que usted conoce como los mormones, donde José Smith dice que él vio al Padre y al Hijo. Cuando José Smith estaba confundido y no sabía cuál de las religiones que estaban sobre la tierra, allá en Utah, Estados Unidos, dice que él le pidió a Dios sabiduría, según lo que hemos leído de Santiago 1:5, y él se fue a una arbolera, le llaman la arbolera santa allá en Utah, y dice que ahí le oró al Padre, y dice que se le presentó el Padre y el Hijo. Entonces, si a Dios no se le puede ver, ahí cometió el error el enemigo. Y adivine algo, yo le digo que Dios le ha dado permiso al enemigo de engañar a la gente, de engañar si es posible a los escogidos, pero le ha puesto condiciones. Vas a cometer errores para que los que lean mi palabra se den cuenta cuando soy yo y cuando no soy yo. Si José Smith hubiera sido una persona que hubiera leído la palabra de Dios, se hubiera dado cuenta que esa manifestación celestial que se le presentó no era el Padre, porque al Padre nadie le puede ver, y hoy lo vamos a confirmar. Se le apareció el Padre y el Hijo, y le dijo que ninguna de las iglesias que estaban sobre la tierra era la correcta, que Dios lo había escogido a él para restaurar la verdadera iglesia. Y como le digo, el enemigo anda engañando a la gente, pero no anda cometiendo errores, para que nosotros, si leemos nuestra palabra, sepamos si estamos en lo correcto
o en lo incorrecto. También no está de más mencionarlo, porque yo sé que no está mal, Ministerios Ebenezer. ¿Cuántos de acá no conocemos a Ministerios Ebenezer como una iglesia de Dios, verdad? Porque andan predicando, pero Ministerios Ebenezer tiene una doctrina que se llama la cuadrimensión de Dios, donde dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen para formar al Altísimo. Esa es la doctrina que maneja Ministerios Ebenezer por medio de Sergio Enríquez. Y ellos, pues, de esa manera amparan que al Padre sí se le puede dar. Pero en esta noche, hermano, yo espero en el nombre de Jesús que aprendamos más de la palabra de Dios. Entonces yo espero que usted se agarre bien de la silla, porque lo que viene es poderoso. Hoy no le traigo leche, hoy le traigo vianda, porque yo considero que aquí muchos ya tenemos muchos años de estar en la casa de Dios, ya tenemos muchos años de conocer a Dios, y tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Y para llegar a la estatura de Cristo tenemos que conocer más y más de Dios. Entonces, en San Juan capítulo 14, verso 8, vamos a comenzar a aprender más de Dios. San Juan capítulo 14, verso 8, Jesús le había dicho a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús en el 6 había dicho eso. Nadie viene, no dijo nadie va, sino que nadie viene, porque en Jesús estaba el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dice nadie va. Si usted tiene una versión que dice que nadie va, esa versión está equivocada. Por eso es importante, como lo repito, tener una versión correcta para estudiar la palabra de Dios. Entonces nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces en el verso 8, Felipe, que estaba ahí y le interesó lo que había dicho Jesús de ir al Padre, Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Felipe quería conocer al Padre, ya conocía a Jesús, pero quería conocer al Padre. Y le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y mire lo que le contesta Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Y Jesús estaba enseñando en esa oportunidad que Él y el Padre son uno mismo. Y les estaba enseñando, aparte de eso, que Él es la imagen de aquel Dios invisible, de aquel Dios que no podemos ver. Es como cuando un papá y un hijo se parecen mucho, ¿verdad? Hay papás e hijos que son como si fueran fotografías. Peor si alguien conoció al papá de joven y dice: igualito a su papá. Cuando el hijo se parece mucho. Entonces muchas personas pueden decir: ¿y cómo era tal señor de joven? Así como miras al hijo, así era. Pero tal vez ha visto al hijo, pero todavía no ha visto al padre. Por ejemplo, usted puede conocer al hijo de una persona y no conoce al papá, pero alguien le puede decir: mira, es como verlo a él. Pero todavía no puede decir: tengo el privilegio de conocer al padre. Tal vez ha visto cómo es el padre por medio del hijo. Y eso mismo estaba haciendo Jesús. En el verso 10 y 11 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Los dos coexisten, los dos son uno solo. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y aquí vienen los testigos de Jehová o los unicitarios y dicen: es que ellos son uno en propósito. Por eso decía a Jesús: que el Padre que mora en mí, por eso que soy el Padre. Sin embargo, usted no anda diciendo que usted es el Padre. Usted no anda diciendo que usted es el Espíritu Santo. Usted no anda diciendo que usted es Jesucristo y Jesucristo mora en usted. Jesucristo estaba yendo más allá en esa enseñanza. Y si usted lee después el libro de Hebreos, ahí sí vamos a cambiar, Hebreos capítulo 1, donde está hablando, se está centrando en Jesucristo. Dice en el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando del Hijo. Miren lo que dice el verso 3 y 4: el cual, ¿qué dice?
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por eso que Jesucristo pudo decir que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y sigue diciendo, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No es que sea uno, o sea, Jesús y el Padre son Dios, pero cada uno tiene sus particularidades, sus características. Por eso es de que se sentó a la diestra del Padre, en la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto más excelente nombre que ellos. Heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es más que los ángeles. Jesús es Dios. Si usted lee más adelante, se lo dejo de tarea, va a encontrar en una parte donde dice a los ángeles, le dice, adórenle todos los ángeles del cielo. Lo dice ahí en ese mismo capítulo, porque Él es Dios. Y del Hijo dice, tu trono, oh Dios, refiriéndose a Jesús. Pero yo no me quiero centrar hoy sobre si Jesús es Dios, sino que precisamente, ¿puede alguien ver a Dios? Ahí en esa palabra donde dice San Juan 1:18, a Dios nadie le ve jamás, nadie lo ha visto jamás, se está refiriendo al Padre. Se está refiriendo exclusivamente al Padre. Al Padre nadie le ha visto, ni le puede ver. Al Hijo sí lo pudieron ver. Incluso estoy casi que seguro que Pablo vio al Hijo, cuando Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Pero al Padre no. Entonces, vamos a aprender hoy, porque es importante, por eso siempre yo he dicho que un cristiano no se puede centrar solo en el Nuevo Testamento. El cristiano tiene que saber, dice allá si no estoy mal, es en Efesios 2:20 o 1:20, que nos fundamentemos sobre la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la doctrina de apóstoles, Nuevo Testamento, y profetas, Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, vamos a leer un poquito, porque muchas veces hay gente, por ejemplo, si usted habla con los mormones le dan muchas citas bíblicas donde parece que vieron a Dios, parece que vieron al Padre, y lo hacen con la intención de que usted sepa que José Smith, porque José Smith vio al Padre y al Hijo, que José Smith recibió una revelación directa de Dios. Con esa intención lo hacen. Entonces vamos a ver cada una de esas citas bíblicas que hablan sobre que hubo gente que vio a Dios, y vamos a ver cómo la palabra es tan perfecta que la misma palabra nos enseña si fue al Padre o fue al Hijo. Amén. Entonces, antes de ir ahí, pues allá en Colosenses 1:15, si gusta no lo busque porque es un versículo pequeño, usted lo puede comprobar después o puede ver el video para poder comprobarlo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, refiriéndose a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y antes de ir al Antiguo Testamento, quiero decirle algo. No todo en la Biblia es literal, ¿sí? No todo en la Biblia es literal, porque la palabra de Dios enseña que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Y yo no he visto a ningún cristiano tuerto. Y créame que uno peca muchas veces con los ojos. También dice que si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala fuera de ti. Y yo no he visto a nadie que se haya quedado sin manos por haberle fallado a Dios. Porque comprendemos, y obviamente no vamos a hacer eso, ¿verdad? Que eso no es literal, se refiere a que si algo me es ocasión de caer, pues yo lo voy a evitar. Como dice la palabra, huye de las pasiones juveniles. Entonces muchas veces tenemos que huir, como lo hizo José, que tuvo que huir desnudo porque sabía que si se quedaba ahí un segundo más, le podía fallar a Dios. Entonces no es cobarde, es temor a Dios. El que muchas veces evitemos muchas cosas y que salgamos huyendo de pruebas o tentaciones que sabemos que en vez de ser una bendición a nuestra vida va a ser algo que nos haga fallar a Dios. Entonces,
Yo quisiera que usted me acompañara a San Juan capítulo 6, verso 44. Jesús está hablando sobre él. Y dice en el verso 44: ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces quiere decir que si usted vino a Jesucristo, fue porque Dios lo trajo a Jesucristo. ¿Sí? Usted no vino porque solo usted lo haya querido. Fue porque Dios lo trajo. Dios le enseñó que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Se lo enseñó por medio del Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia, y se me olvidó lo otro, pero los convence. El Espíritu Santo es el que convence. No es el predicador, no es la enseñanza, es el Espíritu Santo que toca el corazón. Es cierto, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no va solita, va acompañada del Espíritu Santo. Entonces Jesús enseña esto, y en el verso 45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Quiere decir que usted oyó al Padre y aprendió de él, y por eso vino a Jesucristo. Miren qué bonita es la palabra de Dios, porque ahí muchos, como Jesús conocía la mente de las personas, ahí muchos habrán dicho: ¡ay! O sea que Dios me va a venir a enseñar a mí en persona. Muchos habrán dicho eso. Aquel que oyó al Padre y aprendió de él, entonces va a venir Dios a enseñarnos. Mucha gente se metió eso en la cabeza, y en el versículo 46 Jesús dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Qué juego de palabras, ¿verdad, hermano? No sé si usted lo entendió. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. O sea que usted ha visto al Padre, hermano, porque usted viene de Dios. Si llegó a Jesucristo, viene de Dios. Ha visto al Padre, pero no se está refiriendo a algo literal. Se está refiriendo a que usted vio la gloria de Dios, vio la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, y aprendió de Dios que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo que le digo yo que muchas veces en la palabra de Dios no todo es literal. Y lo vamos a aprender con la siguiente cita. Acompáñenme a Éxodo capítulo 33, verso 11. Éxodo capítulo 33, verso 11. Me imagino que algunos por leer la palabra y otros por ver las películas que pasan para la Semana Santa, saben que Moisés tenía una facilidad de comunicarse con el Padre, ¿verdad? Él hablaba con el Padre, le decía algo, el Padre le respondía, le volvía a preguntar, le volvía a responder, y tenía una comunicación tan fluida con Dios. Y en el verso 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Hermano Cristian, entonces sí, Moisés vio a Dios porque hablaba cara a cara. Y por eso es que le di el versículo anterior, porque no todo en la Biblia es literal. Cuando la Biblia dice que hablaba cara a cara, se estaba refiriendo a la facilidad con que Moisés hablaba con el Padre. Se estaba refiriendo que usted le puede orar a Dios, pero si bien Dios le va a contestar. Si le contesta auditivamente, si usted lo puede escuchar, gloria a Dios. Pero muchas veces nos contesta por medio de una prédica, nos contesta por medio de un sueño, nos contesta por medio de leer la palabra de Dios, y nos contesta. O por medio de un hecho, por medio de un milagro, Dios nos contesta. Pero a Moisés le contestaba audiblemente. Él hablaba como habla usted con su compañero. A eso se refiere ese versículo. Y se lo voy a comprobar que a Moisés no vio el rostro de Dios. Se lo voy a comprobar por medio de la misma Biblia. Por eso le decía yo que la Biblia es tan perfecta,
tan perfecta que si usted quiere encontrar las respuestas a cada doctrina incorrecta que el enemigo ha puesto en las personas, la va a encontrar en el nombre de Jesús, leyendo la palabra de Dios. Pero si no leemos la palabra de Dios, no la vamos a encontrar. Entonces, si usted sigue leyendo ese capítulo, llega hasta el versículo 18. Y es Moisés hablando. Moisés hablando le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. ¿A qué se estaba refiriendo Moisés cuando le decía a Dios: te ruego que me muestres tu gloria? Cualquiera podría decir: no, quería ver un milagro, no. Moisés se estaba refiriendo a que quería ver el rostro de Dios. Quiere decir que ese versículo cara a cara no era algo literal, sino que era la facilidad con que Moisés hablaba con Jehová. Entonces viene él y dice: te ruego que me muestres tu gloria. A mí lo que le contesta Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia con el que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro. ¿Vio el rostro del padre Moisés? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Si alguien miraba el rostro de Dios, tenía que morir en ese mismo instante. Y entonces, si usted sigue leyendo, ahí va a encontrar que viene Dios y pone a Moisés en una hendidura de una peña y le dice: vas a ver mis espaldas, mas no verás mi rostro. Imagínense qué privilegio de ver por lo menos las espaldas de Dios. Ningún otro profeta tuvo ese privilegio. Moisés sí, pero no vio el rostro de Dios. Y usted no puede decir que conoce a alguien solo por verle las espaldas. Que le digan: mire, allá va tal persona, y usted vio las espaldas, ya lo conocí. No, usted tiene que ver su rostro, ¿verdad? Pero Moisés no pudo ver el rostro de Dios. Entonces ahí mismo la palabra nos enseña que Moisés realmente, ese versículo que dice cara a cara, no se estaba refiriendo a que había rostro con rostro, sino se está refiriendo a la facilidad con que Moisés hablaba con Jehová. Otro ejemplo, hermano, está en Éxodo capítulo 24. Este es el más potente, hermano, y se lo estoy dando porque de repente, hermano, alguien puede acercarse con usted y engañarlo, y usted hasta terminar dudando de la palabra de Dios. Y espero que esto sea de mucho beneficio para usted. Y si usted desea, puede ver el video. Si usted desea, le puedo mandar la diapositiva, porque no es mía, es de Dios. Es lo que Dios me ha dado y yo quiero compartirlo con usted. Dice en Éxodo capítulo 24, verso 9. Escuche bien. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos, y vieron al Dios de Israel. Hermano Cristian, ¿y no que nadie había visto a Dios, pues? Se dice clarísimo que 74 personas, porque era Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos, que dice que vieron al Dios de Israel. Como les decía yo al inicio, la palabra Dios en la Biblia se puede referir tanto al Padre como al Hijo. Hoy vamos a aprender a quién realmente vieron estos varones. Y sigue diciendo: y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios. Todavía lo repite en el verso 11. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Fíjense, hermano, que a mí me apasiona mucho la palabra de Dios. Si alguien está hablando de Dios o alguien me pregunta algo sobre Dios, yo puedo estar muy ocupado, pero yo le hablo y se me va el tiempo hablando de Dios. En un live de TikTok encontré ahí una pequeña discusión de dos varones y ¡pum! Subí yo y le di este versículo al varón, porque el varón era testigo de Jehová, y decía: no, es que pudo haber sido un ángel. La palabra de Dios es clara, dice: y vieron a Dios. No dice vieron al ángel, vieron a Dios.
Pero ¿a quién vieron realmente? Como les decía al principio también, la palabra de Dios se contesta sola. Versículo 1 del capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos, y os inclinaréis desde lejos. Yo no sé si usted lo logró ver, pero se lo voy a leer más despacito. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová. Imagínense usted que el padre, que un señor se llame igualito que su hijo. Se llaman Juan. Y usted llega con don Juan y le habla por el intercomunicador y le dice: mira, Juan, yo venía a verlo y todo. Y le dice a don Juan: mira, sube ante Juan, pero refiriéndose a su hijo. Tú y todos los que vienen suben ante Juan y él los atenderá. Exactamente lo mismo estaba haciendo Dios en ese momento. Aquí no hay un problema de traducción. Aquí es cuestión de que nosotros le pidamos sabiduría a Dios para comprender la palabra de Dios. Esto es lo que se le conoce como cristofanías. Está se me fue el nombre. Está la epifanía, que es la muestra de Dios. Están las cristofanías y está la parusía, que es la segunda venida de Cristo. Palabras que aunque no aparecen en la Biblia, es un concepto para referirse a este tipo de situaciones que han pasado en la palabra de Dios. Entonces aquí era Jesucristo quien estaba en el monte, y el Padre había enviado a estas 74 personas ante Jehová, porque Jesucristo también se llamaba Jehová en el Antiguo Testamento, y lo vamos a seguir viendo. Entonces, cuando ellos dicen que vieron al Dios de Israel, es porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero yo lo puse porque esta persona que estaba poniendo en jaque al cristiano, yo le di este versículo para que entendiera que Jesús es Dios. Si a Dios nadie lo vio, y ahí dice que vieron al Dios, y dice en el versículo 1 que Jehová envía a estas 74 personas ante Jehová, es que era el Padre enviando ante el Hijo. Y por eso la palabra de Dios dice que vieron al Dios de Israel. Otro ejemplo que usted puede encontrar, hermanos, está en Isaías capítulo 6. Acompáñenme a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías capítulo 6, verso 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Cuando en la palabra de Dios se refiere al Señor, bueno, comúnmente se refiere al Dios de Israel. Pero aquí vamos a ver a quién se está refiriendo. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Imagínense, cualquiera que quiere decir que a Dios lo vieron, va a decir: ah, no, pero ahí dice que vio a Jehová de los ejércitos, que decía: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces, hermano Cristian, y algunos dicen, en el verso 5 al 7 dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, sin duda, Isaías ya sabía que lo que le había dicho Dios a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Y como en ese momento Isaías, por muy profeta que era, todavía no había conocido a Dios como realmente lo tenía que conocer, y pensaba que estaba viendo al Padre. Y dijo, bueno, hasta aquí llegué. Y viene y dice el verso 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, es que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Entonces ahí podría decir alguien: mire, si realmente vio a Dios. Y lo que pasa es que el serafín vino y le puso el tizón y fue quitada su culpa. Entonces sí vio al Padre. Vamos a aprender ahorita a quién realmente vio Isaías, porque como le vuelvo a repetir, la palabra de Dios es perfecta y nos enseña. Solo tenemos que aprender a escudriñarla. Vamos al capítulo 44 de Isaías. Y si alguien lo encuentra rapidito, me dice cuál es el título del capítulo. Jehová, único Dios. Jehová, único Dios. ¿Qué significa único, hermano? Uno, ¿verdad? Uno, no dos ni tres, uno. Fíjate que esta gente que es testiga de Jehová, los unicitarios, nos acusa a nosotros de que nosotros somos, ¿cómo se le llama cuando tienen bastantes dioses, mixers? Politeístas. No, ya que ustedes son politeístas porque tienen tres dioses. Porque tienen al Padre, tienen al Hijo y tienen al Espíritu Santo. Tienen tres dioses, no tienen uno solo. Miremos lo que dice la palabra, porque está hablando del único Dios. O no dice único Dios, dice único Dios, ¿verdad? Miren lo que dice el verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo no sé si usted lo logra ver, hermano, pero ahí no dice, y su Redentor. Una vez me topé yo con unos testigos de Jehová, le di ese versículo y me dijeron: es que ahí le está diciendo al pueblo que Él es su Redentor. Y yo le dije: discúlpeme, yo no sé si usted lee bien la Biblia, pero Dios jamás se habla con su pueblo tratándolo de usted. Dios siempre, cuando le habla a su pueblo, lo trata de tú, por si acaso no se había dado cuenta. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Dios siempre nos trata de tú. Entonces no es que Dios le estuviera diciendo: así dice Jehová, Rey de Israel, y tu Redentor. O sea, no está refiriendo a dos características de Jehová. Se está refiriendo a Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es su Redentor, hermano? ¿Quién fue el que entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros? Jesús. ¿Y a quién decían los serafines? Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, el Redentor. A él fue quien vio Isaías. La palabra de Dios es perfecta, hermano. Entonces Isaías no vio al Padre, vio al Hijo. Pero yo quiero que usted lea cómo se expresa. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero. Son dos, pero no dice nosotros somos los primeros, dice yo soy el primero. Se expresan como uno solo, porque son uno solo. Dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El único Dios verdadero. Lo que pasa es que hay que conocerlo. Lamentablemente ellos todavía no conocen a Dios como se tiene que conocer. Les voy a dar otro ejemplo, hermano. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 18, verso 1 en adelante. Génesis capítulo 18, verso 1.
Escuche bien lo que dice, verso 1. Después le apareció ¿quién? Jehová en el encinar de Mamre. Es que realmente era Jesús. Es una revelación de Dios ahí. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estado él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Está hablando de Abraham. Abraham estaba en su tienda y de repente se le apareció Jehová. Hermano Cristian, entonces a él sí se le presentó Dios entonces. Verso 2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones. Algunos por eso se confunden y piensan que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que era el Hijo con 2 ángeles. Ahorita lo vamos a aprender. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Yo quiero decirle que ese postrarse en tierra no era un postrarse de adoración, sino que era un saludo que tenían las personas antes para recibir a alguien. Y no era que se le estuviera adorando, sino que era una forma en que le saludaba. Abraham poco a poco, conforme fue hablando con Jehová, se fue dando cuenta que era Jehová. Y sigue diciendo, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y viene y le sigue diciendo que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostados de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces viene Abraham y recibe a Jehová. Y usted se sabe la historia. Comienza Jehová a hablarle y a decirle. Ahí es donde le da la promesa del nacimiento de Isaac. Ahí le habla que su esposa iba a quedar embarazada, siendo él ya viejo de 100 años. Pero como para Dios no hay nada imposible. Y comienza a hablarle y a explicarle, y comienza a decir que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra estaba Lot, su sobrino. Entonces comienza Abraham a negociar con Jehová. Y le comienza a decir: mira, si hay 50 justos, no destruirás al impío con el justo. Entonces le dice: no, si hay 50 no destruiré. Pero no habían 50. Entonces, si hay 40, tampoco habían 40. Si hay 30, tampoco habían 30. Y así se fue hasta 10 y no habían ni 10. Entonces manda a los 2 ángeles. Y usted ya se sabe la historia, que los 2 ángeles sacan a Lot y su familia. Y se sabe la historia también que la mujer de Lot voltea a ver y se convierte en estatua de sal. Mire lo que dice en el capítulo 19, verso 24. 19:24. Cuando toma la decisión ya el Jehová que estaba con Abraham de destruir Sodoma y Gomorra, dice así: entonces Jehová hizo llover. ¿Quién hizo llover? Jehová. ¿Qué es Jehová? El que estaba con Abraham. Sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, de parte de Jehová desde los cielos. El Jehová que estaba con Abraham hizo llover fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. Y es otra muestra de lo que es la Trinidad, porque el fuego representa al Espíritu Santo. Entonces no era con el Padre que estaba hablando Abraham, era con el Hijo. Estaba negociando con el Hijo. Otro ejemplo. Usted se va a cansar de tanto ejemplo. Vamos, con este lo vamos a dejar. Zacarías capítulo 3. Quiero decir también que cuando usted encuentre en la Biblia el ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesucristo. ¿Sí? El ángel de Jehová es Jesucristo. O sea que cuando dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, quiere decir que a usted y a mí nos está defendiendo nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está ahí. Cuando dice Daniel, Dios envió a su ángel para que me guardara, era el ángel de Jehová que estaba guardando a Daniel. Cuando aquellos 3 jóvenes deciden
ser quemados en el horno de fuego antes que inclinarse ante la estatua de oro. Dice que el rey vio adentro 4 varones, porque era el ángel de Jehová que andaba con ellos 3. Y dice aquí en Zacarías capítulo 3, verso 1: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. De aquí es donde sacan las caricaturas, aquellas famosas, cuando alguien quiere hacer algo malo o algo bueno y se le aparece por acá un angelito y se le aparece por acá un diablito, ¿verdad? De aquí lo sacan, de que el diablito le anda diciendo, hazlo, y el angelito le dice, no lo hagas, ¿verdad? De aquí lo sacan, porque dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces Satanás, usted sabe que viene a acusarnos cada vez que usted le falla a Dios. Usted no quiere venir a la casa de Dios porque el diablo no le conviene que usted venga a pedirle perdón a Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? Y Jesús mismo dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Y lo invito a que lea esa historia, qué pasó con Josué, porque Josué iba con vestiduras viles y era un sumo sacerdote. Y el ángel de Jehová mandó a quitarle esas vestiduras y lo vistió de ropas de gala, dice la palabra de Dios. Cada vez que usted viene con vestiduras viles acá, espiritualmente hablando, Dios lo viste de blanco y sale de blanco en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, verso 2, y dijo, ¿quién? Jehová. No es un error de traducción, porque el ángel de Jehová es Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Es como si usted me venga a cobrar a mí un dinero que le debo y yo le diga, Cristian, te lo pague. Y usted va a decir, ¿pero quién es Cristian? Entonces era el hijo diciéndole al enemigo, mi padre te reprenda. E incluso la palabra de Dios nos enseña que aún el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, no profirió un juicio de maldición contra él, sino que le dijo, Dios te reprenda. Muchas veces hay muchos cristianos que se sienten con autoridad de reprender al diablo, y te reprendo en el nombre de Jesús. Es mejor decir que Dios te reprenda en el nombre de Jesús, porque esa autoridad la tiene el Padre. Dice, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dios lo arrebató a usted del incendio. Dios metió sus manos en un lugar sucio para sacarlo a usted. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que se le ha ido algo en el retrete, pero si es algo de mucho valor, le aseguro que usted mete la mano para sacar eso. Que se le vaya a su celular, por ejemplo, que sean aquellos que valen como 3,000 quetzales, le aseguro que mete la mano, porque para usted tiene valor. Mucho más valor tenemos nosotros para Dios. Pero ahí era el ángel de Jehová, era Jesucristo. Y cuando él dice Jehová te reprenda, se está refiriendo al Padre. Entonces aquí termino con lo que son las cristofanías, y solamente quisiera agregar, ¿cuándo veremos a Dios? Usted ha escuchado aquella bienaventuranza que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí lo ha escuchado, verdad? Las bienaventuranzas se refieren, casi la mayoría, a los tiempos finales. Si usted guarda su corazón, si usted limpia su corazón constantemente, si usted le pide perdón a Dios, vuelvo a repetir lo que dice en el libro de San Juan, 1 Juan, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, el que limpia nuestros corazones es Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero le voy a dar un par de versículos más. Salmo 37, verso 34. Salmo 37, verso 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿Cuándo veremos a Dios?
cuando sean destruidos los pecadores. ¿Cuándo van a ser destruidos los pecadores? Hasta el juicio de aquel día. Pero si usted lo quiere más clarito y más poderoso, es un resumen de todo lo que ya vimos, de que a Dios nadie lo puede ver. ¿Cuándo vamos a ver a Dios? Vamos, acompáñeme a 1 Timoteo capítulo 6, versos 13 en adelante. Le quiero contar que el día que yo leí este versículo o esta cita bíblica delante de una persona que como me atacaban en el trabajo con respecto a las cosas de Dios, lo leí así de seguido, que la persona se tuvo que levantar y salir corriendo, porque sintió algo que definitivamente la palabra de Dios es algo sobrenatural. Dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no al arrebatamiento, cuando usted y yo seremos arrebatados en el nombre de Jesús, sino es que ya nos hayamos ido a descansar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Pues se está refiriendo a ese momento. Y miren lo que dice el verso 15: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto al Padre, pero un día lo veremos tal como es. Un día lo veremos en el nombre de Jesús. Solo esforcémonos, como dice su palabra, a guardar el mandamiento sin mancha. Tratar la manera de seguir adelante, hermano. Espero que esta enseñanza sea para la honra y la gloria del Señor.